Si existe un pueblo que ha creído y cree que la vida es eterna y que continúa tras este viaje, es el antiguo pueblo de Egipto. Allí bebieron las filosofías, las religiones e incluso hasta la moderna ciencia. Y entre las muchas creencias de ese pueblo se encuentra la de la inmortalidad. Una creencia que hizo viajar hasta sus arenas, hasta sus templos, a miles de iniciados de todos los tiempos. Y una de sus metas era la gran pirámide de Keops, en la meseta de Giza. Se trata de una de las maravillas del mundo, la única que aún se mantiene en pie desafiando a los siglos y a los milenios. Casi 5000 años después, el misterio de las pirámides, de la inmortalidad, aún se mantiene vivo, inexorable. ¿Puedo leer la dedicatoria, Javier? Pues. Javier me ha dedicado el libro y dice que entre las arenas milenarias de Egipto un día encontraremos la verdad. ¿Tú crees eso? ¿Crees que algún día encontraremos la verdad? Sí, y además creo que será en Egipto. Porque porque es el origen de todo. Es decir, es el origen de la civilización nuestra, tal como la entendemos. Es el origen de nuestras creencias actuales. Es el origen de tantas cosas. Estudiando información y revisando papeles antiguos para escribir esta novela, me he encontrado con cosas realmente chocantes, ¿no? Todos esos paralelismos que existen entre el cristianismo y la antigua religión de los egipcios. Es como si cuando los egipcios intuían durante la ocupación romana que se les estaba acabando el tiempo, decidieron utilizar a un grupo de nuevos discípulos o de creyentes para inculcarles los fundamentos básicos de esa antigua religión. Y esos nuevos discípulos eran los primeros cristianos, los que hoy se camuflan detrás de la iglesia copta y que conserva unas tradiciones absolutamente fascinantes. Por ejemplo, los coptos dicen que cuando Jesús y la Sagrada Familia llegan a Egipto perseguidos por Herodes, Jesús permanece entre el Cairo y Heliópolis durante 6 años, y que en esos 6 años de estancia de Jesús en Egipto, él aprende los fundamentos de la magia egipcia de la resurrección. Qué curioso que cuando ese Jesús crece, se hace adulto, comienza su vida pública y comienza a hacer milagros, uno de los primeros y mayores milagros de Jesús es sacar a Lázaro de la tumba. Curiosísimo, porque es casi lo mismo que hizo Isis con Osiris, resucitándole, devolviéndole a la vida. Y qué curioso que Napoleón, por eso yo estudié esta historia, durante sus campañas militares en tierras de Palestina, cuando él decide salirse de Egipto y conquistar Tierra Santa... No adelantes temas. No, pero él hace una cosa curiosísima. Además de la noche en la Gran Pirámide, él pasa otra noche en otro lugar, y ese lugar se llama Nazaret. Qué curioso. Cuando uno está allí, siempre surge una pregunta. ¿Por qué, o si hay alguna explicación de que de repente sea una civilización tan increíble y luego de repente parece que vaya degenerando? Es decir, parece que surge de la nada con un esplendor inusitado y luego va degenerando. ¿Hay alguna explicación para eso en el caso de Egipto? Bueno, la única explicación posible para eso es que Egipto heredara su nivel de desarrollo de algún tipo de cultura anterior. Claro, desde el punto de vista de los historiadores esto es poco más o menos que una herejía. Egipto surge aproximadamente hacia el 3000 a.C., es decir, el momento de la dinastía I es aproximadamente en ese periodo, pero lo cierto es que ya surge con un grado de evolución, como tú dices, muy notable. Hacen edificios en piedra, son los primeros que comienzan a hacer edificios en piedra, tienen una estructura social muy compleja, es decir, ya se habla de faraones, de gobernadores de las provincias, etcétera. Tienen una escritura completamente desarrollada y un arte realista, es decir, son los primeros que hacen estatuas de bulto redondo, perfectas, anatómicamente proporcionadas, son casi retratos perfectos desde los primeros estadios de su cultura. Y eso tiene que obedecer necesariamente a que heredaron esa información de algún pueblo anterior. Los egipcios, en sus mitos, aseguran que esto es así. Es decir, aunque los egiptólogos digan que eso no es así, los antiguos egipcios decían que sí, que ellos habían heredado todo eso de una etapa anterior en la que los dioses y los híbridos de los dioses y los hombres exactamente gobernaban Egipto, y cifran el origen de su civilización al menos en 30.000 años antes de lo que nosotros creemos. Claro, retrotraernos a 35.000 años atrás en la historia es adentrarnos en el mundo en el que nuestros antepasados pintaban en las cavernas y el grado de evolución era mínimo, paupérrimo, ¿no?
Sin embargo, si hemos de creer a estos egipcios, quizá existía un pueblo sobre la tierra muy desarrollado, muy desarrollado, que dejó sus huellas en ese pueblo egipcio, quizás después de un cataclismo. Muchos hablan de la última glaciación, el cambio de la polaridad de la Tierra, el deshielo de grandes masas polares que cambiaría las costas de todo el planeta. Es la época en la que desaparecen los mamuts arrasados por las tremendas avalanchas de hielo en Siberia, que ahora se están desenterrando de entre los hielos. Es esa época de convulsiones tremendas la que debió marcar el antes y el después, el final de la era de oro y el inicio de la nueva era. ¿Por qué esa locura por la inmortalidad o ese exceso en toda la cultura egipcia? Esa búsqueda por la inmortalidad. Bueno, partiendo ya incluso del mito de Isis, Osiris. Sí, Egipto es una civilización muy volcada hacia la muerte, pero hacia la muerte y hacia la vida. Pero yo creo que es por una razón casi, si me apuras, geográfica. Egipto es un desierto absolutamente árido, donde no crece nada, y sin embargo hay una franja totalmente fértil y maravillosa, con un clima estupendo, que es toda la franja de las riberas del Nilo. A ti te habrá pasado, y a cualquiera que haya visitado Egipto lo habrá visto también, que hay un momento en el que el desierto comienza bruscamente después de la hierba. Sobre todo cuando vuelas por encima, ¿verdad?, del río Nilo. Incluso uno puede, no sé, en Asuán es muy tangible, ¿no? Uno puede cruzar a la orilla de los muertos y en la orilla de los muertos comienza, digamos, las arenas estériles inmediatamente, mientras que en la orilla de los vivos hay una vegetación frondosa. El contraste es tan brutal entre la vegetación y el desierto que es lógico que los antiguos establecieran un paralelismo entre la vida y la muerte, dónde empezaba la vida y dónde empezaba la muerte. Y además sabían que la vida venía cíclicamente, es decir, después de cada inundación se regeneraba todo aquello que había muerto con anterioridad. De ahí surge sin duda la fascinación por la idea de la resurrección, es decir, que todo lo que muere vuelve de nuevo a nacer. Y de ahí surge sin duda la fascinación por la fórmula de la vida, es decir, hay un momento en el que los egipcios se preocupan por atesorar esa fórmula que devuelva el hálito vital a los difuntos. Hay incluso mitos o leyendas que aseguran que eso se consiguió, es decir, que de alguna manera físicamente incluso, sí, que se consiguió la fórmula de la vida, ¿no? Y quizá el rastreo más interesante de este asunto, yo también lo cuento en el libro con algunos personajes que introduzco en la novela, lo tenemos en la época de los alquimistas. La alquimia es una ciencia, o es una disciplina de conocimiento que, aunque nosotros creemos que es medieval, el origen es egipcio. De hecho, la propia palabra alquimia viene del vocablo Kemet, que es el nombre que recibía antiguamente Egipto, que significa tierra negra. Alquimia es al-Kemet, viene de ahí, ¿no?, de ese vocablo. Y los alquimistas lo que buscaban era la piedra filosofal. Es lo que nos cuentan en todos los relatos infantiles o en los libros, y que hemos visto tantas veces en películas y hemos visto en relatos, ¿no? Pues bien, la piedra filosofal no era solamente un objeto que convirtiera el plomo en oro, era también un elixir de la inmortalidad. De hecho, ¿cuántos relatos existen alrededor, por ejemplo, de Nicolas Flamel, ese famoso alquimista del 16 que se supone que consiguió la inmortalidad, o del conde de Saint-Germain? En fin, todos estos personajes están fascinados por la misma fórmula de la vida que obsesionó también a los antiguos egipcios. Y el eco de esos alquimistas, buscadores del elixir de la inmortalidad, y de esos faraones, por tanto, que en su momento la persiguieron, es lo que llega a oídos de Napoleón, y lo que quizá le animó a una de las expediciones más locas de la historia y sin embargo más interesantes, porque Napoleón en 1798 embarca 33.000 hombres en 328 embarcaciones, quizá la flota más grande que se creó nunca en época antigua, después de la Armada Invencible, para cruzar el Mediterráneo y conquistar una tierra que está en la esquina más alejada, desde el punto de vista estratégico cero, y sin embargo se lanzó con fuerza para dominar ese país que antes habían dominado los romanos, ¿no? Luego hablaremos un poco más de ello, pero ¿tú crees que está ocurriendo quizá como pasa en algunas tradiciones mexicanas o andinas, que de repente se está cumpliendo un ciclo y están renaciendo con Egipto? Está como todo ese saber que se quedó ahí oculto, que luego heredaron los cristianos, está renaciendo de nuevo y están saliendo, saliendo a la luz. Yo creo que sí, y además es una cosa que se hizo deliberadamente, es decir, no es un florecimiento que en Occidente se esperara con paciencia, sino que en cierta manera se provocó.
Te digo esto por lo siguiente, porque si algo he aprendido investigando la expedición napoleónica a Egipto, es que todos los generales importantes que acompañaron a Napoleón Bonaparte a aquella conquista de Egipto durante 1 año y pico, eran masones. Y los masones tenían y tienen entre sus ritos iniciáticos más secretos y profundos, ritos de muerte y de resurrección simbólica que arrancan con casi toda seguridad del antiguo Egipto. Si ellos conquistaban Egipto, si lograban dominar la ciencia de los antiguos, podrían reinyectarla en Europa y provocar un nuevo renacimiento. Fíjate, si es así, que Napoleón no solo va con soldados a Egipto, se embarca con 167 sabios, había de todo, astrónomos, arquitectos, ingenieros hidráulicos, de caminos, había dibujantes excelentes, había todo tipo de grandes sabios de su época, para que hicieran un retrato, una radiografía exhaustiva del antiguo Egipto y arrancaran de ella todo su conocimiento. Los principales sabios de aquella expedición eran también masones. Curioso. No me has contestado si sigue habiendo algo ahora todavía de todo eso. Yo creo que sí, que sigue habiendo. De hecho, la fórmula, en cierta manera, que pudieron rescatar de allá se inyectó tan dentro de Europa que lo que estamos nosotros haciendo esta noche aquí, es decir, hablar de Egipto y los viajes que tú estás haciendo a Egipto continuamente y los foros de discusión que hay sobre este asunto, son el eco de aquello. Date cuenta de que cuando Napoleón regresa de la expedición, regresa en septiembre. Y en noviembre da el golpe de estado del 18 Brumario, que le convierte en dictador y después le llevaría a ser el emperador de Francia. Y hace cosas curiosísimas, como por ejemplo modificar el escudo de París. El escudo de París es una barca sobre el río Sena. Él decide modificar ese blasón y le añade la diosa Isis, un retrato de la diosa Isis en la proa de la embarcación, 3 abejas en la parte superior que son el símbolo de la realeza en el antiguo Egipto, y una estrella de 5 puntas que es la estrella de la diosa Isis, también en ese mismo escudo. Pone fuentes con motivos egipcios en todo París, cambia el trazado de las calles para alinearlas a la salida de la estrella Sirio, hace cosas curiosísimas. Y todo eso, en lo que termina es en una enfermedad que hoy padecemos todos, que es la egiptomanía. No existiría, y eso me gustaría dejarlo muy claro, ¿no?, a los oyentes, no existiría Christian Jack si no hubiera estado Napoleón Bonaparte en Egipto en 1798, con toda seguridad. Pues le damos las gracias por esa enfermedad que nos ha contagiado. Desde luego. Tenemos un montón de preguntas. Hay una que dice que cómo metieron el sarcófago en la cámara del rey, ese sarcófago tan increíble, o construyeron una pirámide alrededor del sarcófago, o cómo hicieron eso. Porque no se puede, no hay físicamente posibilidad de que subiera por todas aquellas galerías. No, en absoluto. De hecho, fíjate que el sarcófago tiene unas medidas tan precisas que son lo suficientemente grandes para que no quepan por la portezuela por la que entran los turistas en estos días a esa cámara. Es decir, probablemente lo más valioso que tenía esa cámara era precisamente el sarcófago de granito que hoy se puede admirar y al que no le presta la gente demasiada atención, ¿no? La idea es que el sarcófago se introdujo durante el proceso de construcción de la pirámide, es decir, antes de techar la cámara con esas losas de 60 toneladas cada una, se introdujo ese sarcófago de 1,90 de ancho en la parte interior por el techo, y se dejó ahí reposar, pues probablemente para estas ceremonias iniciáticas a las que se sometió tanta gente, ¿no? Pregunta también la alineación de las estrellas con las pirámides. Bueno, es una historia que nace en el año 94, en 1994, cuando un ingeniero anglo-egipcio llamado Robert Bauval se da cuenta de que la orientación, o digamos la disposición relativa de las 3 pirámides sobre la meseta de Giza es idéntica a la disposición relativa de las 3 estrellas centrales de la constelación de Orión. Curiosamente, para los antiguos egipcios, Orión era la representación estelar de la puerta al Amenti, al reino de los muertos, al más allá, y el hecho de que se representasen las 3 pirámides en el suelo no podía significar otra cosa que ellos pensaban que esa zona del suelo egipcio era la puerta para ingresar al mundo de los muertos. Y eso abunda en una cosa muy importante. Probablemente esas 3 pirámides nunca sirvieron de tumba, sino que fueron recintos iniciáticos en los que se preparaba a los faraones para el gran viaje de su existencia, que era el viaje que tenían que hacer cuando su corazón dejara de latir.
Te me has adelantado otra pregunta que tenía también, ¿para qué servían las pirámides? Pero bueno, las más o menos contestado. Entramos de lleno ahora, aunque casi todo lo ha contado ya Javier Sierra de Napoleón. Que va. Además, hay mucho más. Después de esta segunda introducción os lo contamos. El 12 de agosto de 1799, tras algo más de un año en tierras de Egipto, Siria y Palestina, el joven general Napoleón Bonaparte accede a una proposición única. Se trataba de pasar una noche entera dentro de la Gran Pirámide de Giza. No sería el primero. Antes que él, iniciados de todo el mundo de diferentes credos lo habían hecho. Todos ellos tenían un objetivo común: la búsqueda de la inmortalidad. Napoleón accedió a vivir la prueba y pasó toda una noche dentro de ese templo mágico y único. Lo que vivió allí dentro, que jamás reveló a sus seguidores, ya que nunca se lo creerían, es uno de los secretos que esta noche deseamos desvelar. Javier Sierra nos ayuda a desvelar el misterio. ¿Cómo fue tu experiencia en la Gran Pirámide, Javier? Bueno, fue hace algunos años. Yo comencé a visitar Egipto en el año 95, yo creo que fue en el 97. Y bueno, descubrí que había un método para entrar en la Gran Pirámide. No lo cuentes, no lo cuentes. No lo cuento, bien. Y de poder quedarse allí solo. Tampoco lo cuentes. Bien. Pero no fue toda la noche entera, yo creo que fue hasta bien entrada la madrugada. Pero quise experimentar la sensación de estar en el interior del monumento completamente aislado, ¿no? Y solo. No pensaba en ese momento en Napoleón, realmente. Había oído el rumor de Napoleón, pero no pensaba. De hecho, Napoleón, digamos que apareció en mi vida un poco después, ¿no? Por otra serie de circunstancias fortuitas. Pero sí que me valió para comprender muchos de los relatos que se habían hecho de gente que había estado dentro de la Gran Pirámide. Gente que se había quedado aislada, que había visto sombras dentro de la pirámide, que había escuchado ruidos cuando allí es imposible, si no hay nadie, que se produzca ninguna clase de ruido, y que había oído hablar a las piedras. Yo no llegué a oír hablar a las piedras, pero sí que sentí toda esa magia que te atrapa, ¿no? Me sentí muy, ¿cómo te diría? Muy en el centro del universo, en el lugar en el que uno debería estar. ¿Pero no viste nada? No. Ni luces, ni escuchaste sonidos. Nada. Que es igual de terrorífico, ¿eh? Sí, valió la pena, ¿no? Sí, definitivamente valió la pena. Luego me ayudó mucho en la consecución de esta novela, ¿no? Porque tuve que imaginar qué es lo que pudo haber rondado en la cabeza de Napoleón Bonaparte durante todas aquellas horas dentro de la Gran Pirámide. Napoleón llega allí con barca, porque el Nilo se había desbordado, es la época de la inundación del Nilo, y él se introduce dentro de la pirámide contra las recomendaciones de todos sus generales. ¿Quién le dice que vaya allí? Porque hay un personaje que sale en la novela, una especie de sabio, mago, no sé, que le dice que... Sí, Elías Buktur, que es su intérprete, es un personaje histórico, es decir, este señor existió, era de origen copto, y fue el hombre que le guió durante toda la campaña napoleónica, haciéndole las traducciones con los árabes. Probablemente fue él, y probablemente fue él por su vinculación al tema copto y todo lo que hemos comentado antes de su vínculo con Jesús y con las ceremonias iniciáticas relacionadas con la resurrección, etcétera. Y probablemente fue él el que también le refirió los relatos de Alejandro y de César dentro de la Gran Pirámide, que fue lo que le debió convencer definitivamente de que él debía pasar también por esa experiencia. Hay algo que a mí me choca, y es el profundo cambio de actitud que sufre Napoleón desde ese momento. La imagen del Napoleón que tenemos todos desde nuestra época escolar, el héroe de Waterloo, el hombre que conquistó Europa, se gesta esa noche en la Gran Pirámide, porque antes Napoleón no era tan osado, no era tan arrojado como en esa época que nosotros ya conocemos, europea, plenamente europea. Y yo creo que fue la pirámide lo que le transformó, porque, te lo decía antes un poco por encima, salió de allí, dio el golpe de estado que le convirtió en lo que fue históricamente, y a partir de entonces se lanzó a una serie de enfrentamientos bélicos y de batallas en las que parecía no temer a nada, sobre todo no temer a la muerte. Y esa es la clave, yo creo, de esta historia. Si Napoleón no temía a la muerte, es quizá porque ya había muerto, es decir, porque había superado esa barrera, quizá con algo parecido a una experiencia cercana a la muerte, que allí es muy fácil tener por las condiciones de aislamiento sensorial en las que uno se somete, ¿no?, en la Gran Pirámide.
Vamos por partes, ¿te parece? ¿Qué vivió Alejandro? ¿Qué se sabe que vivió Alejandro y César antes que llegara Napoleón a la Gran Pirámide? ¿Qué contaron? Bueno, en el caso de Alejandro, lo que ocurre es que él viaja a Egipto, hace una incursión hasta el oasis de Sigua, ya en la frontera con la moderna Libia, y allí, dentro del oasis de Sigua, él recibe una revelación, tiene una visión en la que le dicen que él es hijo de Amón, y que como hijo de Amón puede aspirar al trono de Egipto. Regresa a Cairo y se proclama faraón de Egipto. Y es en ese momento donde él se somete a esta ceremonia de iniciación dentro de la Gran Pirámide. Es muy curioso porque son ceremonias de las que tenemos algunas referencias por los textos históricos clásicos egipcios. Sabemos, y esto es muy interesante, que los faraones egipcios se sometían a una ceremonia muy particular cada 30 años. Esa ceremonia es la ceremonia del Set. El Set es una ceremonia de revitalización. El faraón anciano, con 30 años ya de gobierno, pasa por una serie de pruebas en el interior de la Gran Pirámide y en los patios ceremoniales que existían delante de ella, y allí recogía la energía suficiente como para volver a seguir reinando otros 30 años si es posible. Por ejemplo, Ramsés II se sometió a 9 de estas ceremonias. La primera de ellas cuando cumple 30 años de reinado, y después cada cierto tiempo, ya no de 30 en 30, sino en periodos mucho más cortos, se sigue sometiendo a nuevas ceremonias de revitalización. Cuando Napoleón entra en la Gran Pirámide, faltan 3 días para que cumpla 30 años. Cuando Alejandro pasa a esta ceremonia, está muy cerca también de esa edad. Es decir, es como si, de alguna manera, la proximidad de los 30 años, en este caso biológicos, de estos líderes, les preparara para esa especial ceremonia de iniciación. Recapitulamos, ¿te parece? Napoleón, dices que estuvo en Nazaret. ¿Qué buscaba? Aparte de esa búsqueda extraña de la inmortalidad, ¿iba detrás de algo más? ¿Él estaba iniciado, él sabía, estaba metido en esos temas? Bueno, si no lo estaba él, desde luego lo estaban los generales que le acompañaban. Por ejemplo, Auguste Kleber, que es el general protagonista de la batalla del Monte Tabor, porque él cae en una emboscada y Napoleón debe ir a rescatarle allá. Este hombre era masón y conocía mucho todo este asunto de la búsqueda de la inmortalidad por todas las ceremonias iniciáticas de su orden, ¿no? Pero en el caso de Nazaret hay algo que es muy chocante. Napoleón no es un creyente en el sentido estricto de la palabra, todo lo contrario. Es decir, él utiliza la religión a su favor, pero en absoluto era un piadoso seguidor del Papa de Roma, vamos, todo lo contrario, ¿no? Sin embargo, él decide pernoctar en Nazaret toda una noche. Allí parece que se reúne con alguna clase de tribu beduina local con la que establece alguna relación de la que tampoco tenemos una constancia firme. Y a partir de ahí, lo que sí que hace, y eso es muy interesante, es regresar a Egipto por la ruta hipotética que parece que siguió Jesús con sus padres cuando huían de Herodes al poco de nacer el niño Jesús, ¿no? Qué curioso que un señor que no tenía nada que ver con la religión y que todas estas cosas le parecían cuentos de viejas, luego siguiera los pasos de Jesús desde Nazaret hasta el Cairo. Y qué curioso que Jesús fue, junto con Osiris, lo esbozábamos un poco antes, quizá las únicas divinidades del mundo antiguo que lograron el milagro de su resurrección. Jesús resucita al tercer día. Osiris, según los mitos egipcios, también resucita en ese periodo de tiempo. En el caso de Osiris es la diosa Isis la que obra el milagro. En el caso de Jesús es una mujer, es María Magdalena, la que está cerca del lugar de la resurrección cuando ésta se produce. Osiris llega a morir porque le traiciona su hermano Set, es decir, alguien muy vinculado a él, muy cercano a él. Jesús, no hace falta casi ni recordarlo, muere porque le traiciona Judas. Es decir, hay una serie de paralelismos tan asombrosos que no me extraña que Napoleón al final se sintiera seducido por esta figura y siguiera esos pasos, al menos momentáneamente, en su expedición a Egipto y Palestina. Contabas que llegó en barco hasta la Gran Pirámide. Su intérprete dijo que no entrara. No, su intérprete dijo que entrara, pero que entrara solo. O sea, su intérprete lo que quiso fue que entrara allí solo. Probablemente porque sabía a lo que se iba a enfrentar, ¿no? Lo que no se sabe es con ciencia cierta cuáles fueron los pasos de su trabajo interior o de su iniciación allá adentro. Evidentemente él no lo escribió nunca y no lo reflejó cuando él se exilia en Santa Elena.
durante un año más o menos. Vive con él Manuel Las Casas, que era un aristócrata que se dedicó a recopilar, digamos, las memorias del emperador en el exilio, ¿no? Napoleón estaba muy desgastado físicamente, muy cansado, muy agotado por todo lo que le había sucedido, muy resentido con los ingleses, lógicamente, y ocasionalmente, cuando se sentía de buen ánimo, le gustaba reunirse con Manuel Las Casas y pasear por la playa de Santa Elena y contarle sus batallitas. Es decir, pues lo que había sido toda su vida, con anécdotas siempre muy dispersas, muy desordenadas. Y en aquellas conversaciones, que se recogen en unos tomos impresionantes, en un momento determinado Manuel Las Casas le vuelve a preguntar por Egipto y le vuelve a preguntar por la Gran Pirámide, porque a él le había llegado también esa anécdota de que él salió asustadísimo del corazón de la Gran Pirámide. Y Napoleón, por última vez en su vida, se volvió a negar a aclarar ese extremo. Es decir, volvió a decir aquello de: aunque te lo contara, no te lo ibas a creer. Y decías antes que había ido con 167 sabios que estudiaron un poco o intentaban acaparar todo el saber del conocimiento de ese antiguo pueblo, y que gran parte de sus generales eran masones. Sí, lo de la expedición de los sabios de... Pero es como si fueran detrás de algo muy concreto, sí, oculto y secreto, ¿verdad? Sí, de hecho él, cuando llega al Cairo en 1798, en el verano de 1798, lo primero que hace es fundar una institución que todavía hoy existe, que es el Instituto Egipcio del Cairo. Esa institución se convertiría en una especie de cuartel general de todos los bocetos, los informes técnicos, etcétera, que ese grupo de 167 sabios recopiló. El grupo se dividió en varias partes. Una de ellas, que es quizá la más interesante, viajó con el general de Sykes hacia el sur del país, hacia Luxor y Asuán, detrás de Bey Murad, que era el gran enemigo, el antagonista de Napoleón en tierras egipcias. Y ese grupo es el que se encuentra, por ejemplo, con Tebas, ¿no? Hay una anécdota muy bonita de que cuando llegan los soldados napoleónicos con ese grupo de sabios, los soldados se quedan asombrados por la belleza de lo que están viendo y rompan a aplaudir, ¿no? en medio de las ruinas, ante la belleza de las avenidas, de carneros, por ejemplo, que hoy vemos en Karnak. Estaban ahí debajo porque había parte que estaba desenterrada, y se intuía por dónde había que excavar. Claro, aquella gente iba con un propósito militar, no iban para hacer un trabajo arqueológico, pero llevaban a esos sabios que no hacían más que anotar frenéticamente todo lo que veían, ¿no? Y el fruto de ese trabajo finalmente se plasma en una obra colosal en 20 volúmenes, que es el informe de la expedición a Egipto. Uno de los principales sabios, que es Vivant Denon, llegará a ser ministro con Napoleón y fue el encargado de decorar París con fuentes y con esfinges de inspiración absolutamente egipcia. Porque Napoleón, a su regreso de aquella campaña, se quedó tan obsesionado con el país de los faraones que decidió aplicar su magia a la capital francesa. De alguna manera había oído que los antiguos egipcios disponían los monumentos, las estatuas de manera muy especial para que protegieran a la ciudad. Eran como grandes talismanes. Y Napoleón se dedicó a hacer sus pequeños talismanes en París, orientando sus estatuas, moviendo sus fuentes en determinados lugares. Hoy, delante del Teatro de la Ópera de París, en la Plaza del Châtelet, hay una de esas fuentes estupendas donde 4 esfinges vomitan agua a las 24 horas del día, y que fueron puestas ahí por Vivant Denon, ¿no? Es decir, que las huellas de esa obsesión las podemos vivir todavía. Preguntas que dicen que hasta qué punto condicionaba Napoleón en sus campañas bélicas la creencia en la astrología. Pues hasta un punto bastante notable, por lo menos en los primeros años. Hay una anécdota que recojo también en mi libro, que es la reunión que sostiene Napoleón Bonaparte con un astrólogo llamado Bonaventure Guyon en 1795, es decir, 3 años antes de la expedición a Egipto, en la que este astrólogo le dice que él va a ser grande entre los grandes, que va a hacer un viaje a un país exótico y que va a volver completamente transformado de ese viaje. Pues bien, Bonaventure Guyon hizo ese pronóstico certero, por lo que parece, y Napoleón le fichó y lo tuvo durante muchos años viviendo en las Tullerías, asesorándole en determinadas cuestiones de tipo militar. Es una pena que los historiadores conozcan estos detalles, los citen de pasada en sus obras, pero no les den la importancia que tienen, porque yo creo que es uno de los grandes errores quizá de la historiografía contemporánea, que solamente cuenta el qué de las cosas, o sea, qué sucedió y cómo sucedió, pero no cuenta el por qué. Es decir, por qué un hombre como Napoleón se dejó seducir por estas cosas, o por qué un hombre como Napoleón decidió pasar un año, nada menos,
en tierra de faraones. Preguntan también que esa extraña obsesión de Napoleón por las pirámides quizá hizo que se construyeran o se encontraran pirámides en Francia, cosa que yo no sabía y tú cuentas en el libro. Sí, ¿hay pirámides en Francia? Sí, yo cuento en el libro una cosa muy curiosa, y es que el puerto del que sale Napoleón para ir hacia Egipto es el puerto de Toulon, y el puerto al que regresa es el puerto de Fréjus. En medio está la ciudad de Niza, y encima de Niza se encuentra una pirámide pequeña, a escala de la gran pirámide de Giza, construida, se cree, en el siglo XII, no se sabe por quién, se sospecha que quizá algún tipo de mercante o comerciante egipcio, que la construyó sobre una cueva en la que se han hecho numerosos rituales de iniciación desde hace mucho tiempo, ¿no? Incluso algunos masones, etcétera, han ido allí, algunas logias masónicas, a hacer cosas, a sus cosas en ese lugar. Yo no sé si Napoleón llegó a conocer esa pirámide. El pueblo se llama Falicón. Falicón viene de la palabra francesa fausson, que significa halcón. Y halcón, ya sabes la importancia que tiene, capital en la historia de Egipto. Horus es precisamente el fruto de la resurrección de Osiris. Es el hijo de Isis, que Isis se queda embarazada de Osiris después de que éste resucite momentáneamente, ¿no? No deja de ser curiosísimo, es decir, todo este tipo de analogías. ¿Se puede visitar? ¿Se puede ver esa pirámide? Bueno, no es un centro turístico, es decir, no es un lugar que esté señalizado, ni muchísimo menos. Está en una montaña que se llama el Monte Chauvet, que se puede visitar. Es decir, atravesando la montaña y con un poco de perspicacia acabas encontrando esa pirámide que mira al Mediterráneo. Si se colocara encima un faro sería un lugar de observación magnífico desde el Mediterráneo. Curioso. Relación entre las grandes catedrales y las pirámides. Bueno, hay muchas, ¿no? Pero quizá la más evidente es un poco la que yo esbozaba en mi anterior novela, en Las Puertas Templarias. Si partimos de la idea de que los antiguos egipcios quisieron representar en el Nilo las principales estrellas del firmamento, porque ellos estaban convencidos, como dice el adagio hermético, de que así como es arriba, es abajo, los constructores de catedrales en el siglo XII parece que siguieron esa técnica, porque al menos las primeras catedrales góticas construidas en Francia, en la zona de la Champaña, parece que imitan sobre el plano de Francia la disposición relativa de la constelación de Virgo. Y qué curioso que todas esas primeras catedrales góticas del siglo XII están dedicadas todas a la Virgen, a Nuestra Señora. Son Notre Dame de Chartres, Notre Dame de París, Notre Dame de Évreux, etcétera. Podemos afirmar ya hoy que las pirámides no servían para enterrar, sino que había otro tipo de finalidad, quizá esa búsqueda, como tú dices, de la inmortalidad. Yo creo que en el caso de las pirámides de Giza, las más famosas, indudablemente. No digo que pirámides de posteriores dinastías, hasta la dinastía XII, que es cuando se construyen la mayor parte de las pirámides, algunas se pudieran haber utilizado como mausoleo, ¿no? Pero las tres pirámides de la zona de Giza yo no creo que se utilizaran como tumba. Por una razón, si imitaban esa puerta al más allá, esa puerta estelar de la que hablábamos antes, es decir, si están en relación con la constelación de Orión y todo el simbolismo, la carga fuerte que eso conlleva de traspaso, de punto de encaje con el otro lado, con el más allá, ¿por qué no pensar que en el interior de las pirámides se hacían trabajos relativos precisamente a eso? Es curiosísimo, por ejemplo, observar cómo algunos relieves o algunos grabados del libro de los muertos egipcio, que se encuentran en muchas tumbas posteriores en el Valle de los Reyes, muestran pasadizos por los que discurren serpientes o el espíritu del difunto que asciende y desciende por pasajes interiores. Pues bien, la inclinación de muchos de esos pasajes y la forma de muchos de esos pasajes es como el interior de la Gran Pirámide. Es como si la Gran Pirámide fuera una especie de maqueta en piedra del más allá, y como si los faraones lo que tenían que hacer era entrenarse en esas pirámides para lo que iba a ser su aventura más gloriosa, aquella que empezaría en el momento en el que murieran, ¿no? ¿Y ese poder sigue estando ahora? ¿Ese poder sigue estando en las pirámides? Hombre, todo queda, ¿no? Es decir, un lugar sagrado, tú lo sabes bien, aunque se desconecte de alguna manera porque los cultos dejen de existir allí, esa fuerza o esa sensación de alguna manera permanece. Los egipcios eran expertos en cargar las estatuas, por ejemplo. O sea, ellos hacían rituales con imágenes porque pensaban que esas imágenes encarnaban a la divinidad. Les hacían todo tipo de ofrendas. Esto también se ocurre en la India y en otras culturas milenarias. Y tú lo sabes bien, hay algunas estatuas o algunos rincones en templos en el Antiguo Egipto que, aunque uno sea escéptico en estas cuestiones y las mire con cierto recelo,
no dejan de alterar un poco los nervios del que se pone delante, ¿no? Por ejemplo, la estatua de Sekhmet. Por ejemplo, la estatua de Sekhmet. No es el único punto, pero sí es quizá el más fuerte, ¿no? Esa estatua, evidentemente, cuando uno se mete allí dentro, uno entiende mucho de la religión egipcia, porque conserva las características en lugar de lo que era en la antigüedad. Está techado, es decir, es oscuro, hay una estatua de granito negro en el interior que no se distingue a simple vista cuando uno entra de la calle, y solamente hay un canalillo de luz que cae desde el techo que ilumina parcialmente el fondo de la estancia y que hace que al final encontremos a esa diosa que parece que está viva, ¿no? Que se mueve y todo. Y que se mueve, sí. Resumiendo, ¿qué vio o qué le pasó a Napoleón ahí dentro, según desde tu punto de vista, según las investigaciones que has hecho? ¿Qué descubrió? Mira, ¿Murió realmente? Sí, resumiendo, yo creo que Napoleón Bonaparte allí murió y volvió a nacer. Murió, yo no sé si simbólica o realmente, quiero decirte, porque ahí quizá todo esto se explicaría si él tuvo algo parecido, una experiencia cercana a la muerte. Y volvió a nacer porque a partir de ahí, a partir de emerger de la Gran Pirámide, lo que sí que está claro es que le perdió el respeto a la muerte y, bueno, se convirtió probablemente en el más temerario de los estrategas conocidos, ¿no? Quizá un poco hay gente que nos pregunta y hace paralelismos entre Napoleón y Hitler. Participaban todos la misma, no sé si locura o idea de crear todo un gran imperio y que podían, sin tener miedo a la muerte, conquistar toda Europa y hacer una nueva unidad. Bueno, yo no establezco tanto paralelismo entre estos dos personajes de la historia, entre Napoleón y Hitler, por una razón, porque Napoleón tenía un propósito más ilustrado, en el sentido de que él quería llevar la cultura allá donde, su cultura evidentemente, allá donde llegara. Por ejemplo, Napoleón, y este es un detalle muy interesante, desembarca las primeras imprentas que llegan a Egipto, y lo hace para imprimir sus octavillas en las que él se proclama como el enviado de Alá a tierra de Egipto para liberarle de la opresión de los otomanos y de paso de la opresión de los ingleses. Y pone a disposición de los egipcios biblioteca, la posibilidad de rescatar manuscritos antiguos e imprimirlos en su propio idioma. Es decir, no es un personaje tan deleznable quizá como Hitler, ¿no? Su intención en ese sentido es un poco más ilustrada. Evidentemente cometió atrocidades como cometen todos los grandes militares de la historia, pero su idea, al menos es en ese sentido, es un giro de tuerca insólito. Ningún otro militar o ningún otro estratega de la antigüedad llevó sabios consigo para preservar la cultura del pueblo al que visitaban. Ninguno, se limitaban a arrasarla y punto, ¿no? ¿La inmortalidad existe, Javier? Sí, yo creo que sí. ¿Somos inmortales? Sí, además creo que el camino que debemos aprender es el camino de la muerte y de la resurrección, a otro estado, a otra conciencia, a otra situación, pero es un ciclo eterno. La naturaleza tiene ese ciclo, quiero decirte, la naturaleza muere y resucita. ¿Por qué no nosotros, no? ¿Por qué no nuestra conciencia? Bueno, ¿para cuándo volvemos a Egipto? Para allá, Miguel, ya. Sí. Es una necesidad tal, esto hay que ponerlo en marcha ya. Y encontraremos esa respuesta, como dices, entre las arenas de ese país. Yo creo que sí, además, hacer una ruta, que esto no lo ha hecho nadie, pero hacer una ruta napoleónica de Egipto, yo creo que sería una cosa interesantísima. Una idea que apuntamos. Enhorabuena por el trabajo. El secreto egipcio de Napoleón, editado por... La esfera de los libros. La esfera de los libros. Nos vemos, si Dios quiere, prontito. Ya sabes que esta es tu casa. En el 87, ¿viniste la primera vez? En el 87, sí, señor. Ha pasado un poco de tiempo. Ha pasado un poquito de tiempo. Gracias, Javier, te queremos. Hasta pronto, yo también.